Los campos de trigo del sur de Inglaterra se han venido convirtiendo en testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Desde el 13 de agosto del año 2000 se ha venido presentando un suceso que ha sido ignorado por los medios de comunicación, las autoridades y los especialistas. De manera inexplicable, estos acontecimientos continúan siendo ignorados por la gran mayoría de los seres humanos. El 16 de noviembre de 1974 fue inaugurado el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, una antena parabólica de más de 300 metros de diámetro, capaz de enviar y recibir señales desde los rincones más alejados del universo visible. La ceremonia de apertura fue adornada con un despliegue espectacular de las capacidades de semejante estructura. Fue enviado un mensaje en bits electrónicos y en código binario a la constelación de Hércules, específicamente al cúmulo de estrellas conocido como M13, un cúmulo de 300.000 estrellas, localizadas a 22.800 años luz de distancia. El mensaje fue desarrollado por el astrónomo Frank Drake y asistido por el legendario Carl Sagan. La idea era enviar un mensaje que comprendiera características específicas del ser humano, como el ADN, los átomos básicos de la vida, el tamaño del genoma humano, nuestro sistema numérico, posición en el sistema solar, etc. Ante el beneplácito generalizado de los medios de comunicación ante una idea romántica, fue enviado el mensaje a las estrellas, con 1 trillón de watts, a 3.288 MHz y 12.6 centímetros de amplitud de banda. Cuando fueron entrevistados los científicos responsables sobre una posible respuesta, fue de que, si alguna vez esta llegara, sería dentro de 45 o 50.000 años. Nadie de los presentes sinceramente esperaba que una posible señal llegara de regreso en su tiempo de vida. Esta historia empezó a cambiar 2 años después, cuando se presentaron las primeras... Esta es una historia real, una historia que incomprensiblemente no ha sido presentada por los medios de comunicación, una historia que aún es desconocida por la gran mayoría de los seres humanos, una historia que nos involucra a todos. Aquí presentamos la investigación, los detalles de un suceso extraordinario. Este es un documento único en su tipo en todo el mundo. In the beginning, there was a simple, single circle. These continued to appear in small numbers throughout the landscape of southern England until 1978, when we saw the arrival of 5 circles forming a cross. This marked the beginning of a continuous evolutionary development. Circles were recorded with single rings, double rings, and even triple rings. Triple circles forming equilateral triangles, and some even in a straight line, from a simple cross form around a tremendous, complex, beautiful Celtic cross. Desde sus inicios, estas figuras fueron un verdadero misterio para los investigadores. ¿Por qué aparecen cada año? ¿Qué es lo que significan? ¿Se trata acaso de mensajes, señales o profecías? Es aún un misterio. Y en efecto, cuando fui a verlo la primera vez, hace como 9 años, pensé, ya sé de lo que se trata esto, y pensaba que eran ángeles. Pero cada año que voy se vuelve más extraño para mí, más hermoso. Es ciertamente una experiencia espiritual y una inteligencia buena y benigna que está tratando de ayudar a la humanidad. Esa es mi idea, que viene como un mensaje espiritual, como una música que brota de los círculos para mí. Pero quién y cómo, no lo sé. Cada año, entre los meses de mayo y septiembre, aparecen estas figuras en los campos de cultivo ingleses. Cada año son más grandes, más complejas, más difíciles de realizar. Y sin embargo, es un fenómeno que nunca falla, que nunca ha fallado y que nadie sabe cuándo terminará.
circles that we created in 1978 with the standing walls of corn as if they'd been cut out of pastry with a knife. They were our doing, and we started it way back in that time. Desde 1991, Duke Bauer y Dave Chorley, conocidos mundialmente como Duke and Dave, aseguraron ser los autores de las figuras en los campos de cultivo e hicieron una demostración frente a los medios de comunicación. Un grupo de estudiantes y desempleados en Inglaterra se unieron para tomar el crédito de las figuras y se dedicaron a realizar algunas de ellas, aunque siguen siendo burdas. Aquí algunos ejemplos. El tamaño es normalmente pequeño, las líneas son burdas, no existe precisión en el trazo. Quizá la mejor evidencia que expliquen el origen de las figuras hasta el día de hoy lo sea el video tomado el 11 de agosto de 1996 en Oliver Castle, en Inglaterra. Un video que, por sus implicaciones, es polémico, que parece real. En este video se pueden observar a 4 pequeñas esferas que son conocidas en Inglaterra como luminescencias. En solo 4,5 segundos forman esta figura, conocida como el copo de nieve. En el año 2000, Don Fletcher logró este extraordinario video, donde se observa una luminescencia pasando sobre una figura en un campo de trigo y después moverse a una velocidad extraordinaria. Vea con cuidado. Un fenómeno fascinante que aún tiene mucho que ofrecernos, no lo dude. Hoy nos preguntamos qué ocurrirá específicamente entre el 11 y el 18 de agosto. Nuevamente en agosto, pero del año 2000, se presentó una formación cerca del radiotelescopio de Chilbolton. Sin embargo, en esta ocasión la figura no parecía tener una forma definida que pudiera ser asociada o relacionada a algún tipo de comunicación. Pasaría más de un año hasta que pudiese ser comprendida, hasta que se presentó la llamada respuesta de las estrellas. Hasta entonces se darían cuenta los investigadores que se trataba del artefacto antena con el cual se había transmitido la respuesta. Aparece en el mismo lugar donde el mensaje enviado desde Arecibo se había representado el instrumento que nosotros usamos para mandar la señal. Es posible que la figura presente tecnología más allá de nuestro conocimiento. Tal parece que alguna inteligencia nos preparó primero durante 25 años, especialmente desde 1999,
para un extraordinario momento, el inicio de la comunicación con otros seres inteligentes. El radiotelescopio de Chilbolton no se encuentra ya dedicado a la exploración espacial, como se le utilizó durante muchos años. Ahora es usado para el estudio del clima por parte del gobierno británico. Fue construido en 1965 y su propósito era el de estudiar la interacción de las radiofrecuencias pasando a través de las diferentes capas de la atmósfera. Escuchaba a las estrellas y medía su señal radiomagnética, analizando sus cambios al pasar a través de las nubes o la lluvia. Ahora es utilizado como radar meteorológico, es decir, se emiten pulsos de señales y se escucha el eco que regresa. Actualmente es utilizado con propósitos comerciales, aunque curiosamente son los militares quienes reciben la información que ahí se genera. Aún no estamos seguros, después de 2 días de investigaciones, sobre cuál es la verdadera naturaleza del radiotelescopio. Nos dijeron que era para el clima. De acuerdo, es un enorme radiotelescopio para el clima. Entonces la verdad sobre ¿qué pasa con la gente que trabaja dentro del edificio, dentro del radiotelescopio? No sabemos la verdad. Pero cuando visitamos el lugar, no querían hablarnos. Ellos querían saber cómo habíamos obtenido su número telefónico. Y es muy interesante que un radiotelescopio que tiene la posibilidad de enviar y recibir datos del universo tenga estas grandes formaciones en los campos que se encuentran pegados a él, que parecen ser la evolución o respuesta al mensaje original enviado por Frank Drake. La mañana del 14 de agosto del 2001, algunas personas montando a caballo observaron algunas perturbaciones en el campo de cultivo frente al radiotelescopio de Chilbolton y lo reportaron a investigadores del fenómeno de los agrogramas, un fenómeno que es conocido en todo el mundo como los círculos de los campos de cultivo. Sin embargo, la figura no era clara. 5 días después, al realizar un vuelo, se pudo observar que no era una, sino 2 figuras. Una que parecía ser la representación de un chip de computadora. Medía 86 metros de largo por 29 de ancho. La segunda figura era completamente indescifrable desde el aire. Medía 54 metros de largo por 47,5 metros de ancho. De hecho, solo hasta que fueron reveladas las fotografías sería posible comprender el misterio. En una de ellas, tomada a cierto ángulo, se encontró un rostro tridimensional. Se trataba de la cara de un ser, aparentemente un rostro humano, un suceso fantástico cuyas implicaciones aún no han sido reconocidas por la humanidad. El 17 de agosto del año 2001, los operadores del radiotelescopio de Chilbolton en Inglaterra reportaron a los medios de comunicación y a los investigadores de los agrogramas ingleses la aparición no solo del mensaje de Drake, sino también de una impresionante formación que representaba un rostro de apariencia humana. Una cara muy similar a la encontrada en Marte por la sonda Mars Global Surveyor y que, al igual que en Chilbolton, miraba silenciosamente al cosmos. Se agregó un filtro de 6 píxeles a una fotografía del rostro de Chilbolton. Los resultados fueron extraordinarios. Se puede observar cómo la incidencia de luz en el lado derecho del rostro es similar al que se presentaría en una fotografía. Observe con cuidado. Considere que la imagen original es una formación en un campo de cultivo. Entonces, ¿cómo se podría agregar este detalle a la figura? ¿Cómo podría darse más luz a un lado del rostro que al otro? Al aplicar el filtro, podemos observar la imagen real. Es decir, que probablemente la imagen esté basada en una fotografía o en la imagen actual de un ser vivo.
El 16 de noviembre de 1974, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico fue inaugurado con la transmisión de un mensaje dirigido al cúmulo M13 de la constelación de Hércules. Se esperaba que este mensaje fuera interceptado por los visitantes y que eventualmente supieran interpretarlo e inclusive responderlo. Sin embargo, en agosto del año 2001, la respuesta parece haber sido recibida, aunque de una manera diferente a la que esperaban Carl Sagan y Frank Drake, autores del mensaje enviado desde el radiotelescopio más grande del mundo. El mensaje diseñado por Drake y Sagan presentaba información propia del ser humano. Se diseñó el mensaje en código binario, en 73 líneas por 23 columnas. Se incluyó información sobre nuestro sistema numérico. En segunda instancia se incluyó información sobre las bases químicas de la vida. Más adelante se estableció la química de nuestro ADN. También se presentó el diseño de la estructura de nuestro ADN. El tamaño del genoma humano. Se presentó información sobre nuestra forma y tamaño. El número de habitantes. Nuestra posición en el sistema solar. Finalmente, la información sobre la antena de Arecibo. La respuesta recibida en los campos de trigo podría ser el primer intento de comunicación directo de otras inteligencias del universo. Al analizar la respuesta encontramos algunas sorpresas. Los átomos básicos de la vida parecen ser los mismos. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono también parecen ser los componentes básicos de la vida en los organismos de estos seres. Sin embargo, al analizar la figura, encontramos que se le agregó el silicio, y para ser exactos, el silicio de número atómico 14. Aún no es claro por qué estos seres añadieron el silicio a sus cuerpos. Hemos encontrado que a través del interferón es posible ligar al carbono con el silicio, pero aún no sabemos que el silicio puede absorber energía que pudiera ser negativa, energía magnética, radioactividad, radiación solar o calor. La segunda estaría relacionada a la posibilidad de que estos seres habiten en otras dimensiones donde la biología estaría basada en un sistema de carbono y silicio, una visión donde los universos más elevados podrían observar a los universos de mayor densidad. La estructura del ADN presenta una variación muy importante. La que aparece del lado izquierdo y que representa la herencia materna no tiene cambio. Sin embargo, la que aparece del lado derecho no solamente es diferente, sino que es complementaria. La implicación es que estos seres son híbridos entre seres humanos y algo más. Este cambio no es natural, tuvo que haber sido inducido artificialmente. El tamaño del genoma en la respuesta también es diferente. El genoma humano es de 4.293.917.614 secuencias de nucleótidos. El genoma de los visitantes, de acuerdo a su representación en la respuesta de Chilbolton, sería de 4.294.966.190 secuencias de nucleótidos, es decir, que estos seres tendrían 1.048.576 secuencias de nucleótidos más que los seres humanos de la Tierra, lo cual implica una mayor evolución de estos seres y quizá más tiempo en su desarrollo. No es posible añadir secuencias de nucleótidos al genoma de manera artificial. La forma del cuerpo del ser humano comparado con el de estos visitantes presenta grandes cambios. Mientras que estos seres son pequeños y de gran cabeza, el ser humano es grande con una cabeza en comparación relativamente pequeña. La población humana, de acuerdo a los números en 1974, era de 4.292.853.750 seres vivos en la Tierra, mientras que la de estos seres fue decodificada en alrededor de 5.000 millones de seres. Otro aspecto interesante es el de los planetas. En el mensaje de Drake se sitúa la figura del ser humano sobre el tercer planeta del sistema solar, mientras que la figura del extraterrestre se sitúa sobre 3 planetas y algunas lunas del quinto planeta.
Finalmente se describen las características de los instrumentos con los cuales fueron enviados el mensaje y la respuesta. El tamaño de la antena de Arecibo, 306 metros, con una onda de 12.6 centímetros y 1 trillón de watts, mientras que la antena de los visitantes es de 85 metros, 18 centímetros y la onda también de 12.6 centímetros en 2388 megahertz. Es como un mensaje de datos binarios que parece haber sido formulado exactamente en el mismo modo como el que Frank Drake utilizó en el diseño en su mensaje. Entiendo que el mensaje fue enviado desde Arecibo y fue hace más de 20 años. Y básicamente, a mí me gustaría saber de los científicos de SETI que enviaron el mensaje original. Si ellos enviaron el mensaje en la forma que lo hicieron y estaban esperando una respuesta, y nadie habla retóricamente que no sea recibida una respuesta, ¿qué respuesta estaban esperando ellos recibir? Sí, esta podría ser la respuesta. Una respuesta detallada que podría ofrecer algunas claves de genética o de hibridación para los seres humanos. Aún está por entenderse cabalmente el significado de la llamada respuesta. Seguramente que algún día el ser humano valorará la información que acabamos de recibir. Sin duda alguna, un mensaje de buena voluntad. En la campiña inglesa, en los caminos alejados, donde muy pocas personas pueden ser testigo de ello, aparecen estas extrañas figuras sobre los campos. En el año 2001 y en este 2002 aparecieron las más excepcionales de todas ellas, ya que implican el inicio de comunicación con otros seres inteligentes. A las 9 de la mañana del 16 de agosto fue descubierta una extraordinaria figura sobre los campos de cultivo de trigo en Pitt, muy cerca de Winchester, en la Gran Bretaña. Una figura cuyas implicaciones han creado una de las mayores controversias alrededor de una evidencia del llamado fenómeno extraterrestre. La figura de un ser alienígena aparece con luz y sombra, creando un efecto tridimensional nunca antes observado en las figuras que aparecen cada año en los campos del sur de Inglaterra. Las implicaciones son enormes. El ser aparece con un disco en la mano. En el disco se observa código binario, un supuesto mensaje. Para algunos, un intento de comunicación. Para otros, un intento para desacreditar un fenómeno que cada día llama más la atención. La figura mide 380 pies o 120 metros de largo por 240 pies, es decir, 80 metros de ancho. Obsérvela con cuidado. ¿Será este un fraude? Algunos investigadores sugieren que fue realizada por militares ingleses para ridiculizar la idea de que las figuras en los campos de cultivo son señales. ¿Se atreverían los militares a ser sorprendidos dañando un campo de trigo de un propietario particular y de noche? Otros más sugieren que estas figuras fueron hechas desde el aire utilizando tecnología láser. ¿Serán los estudiantes ingleses que desean sorprender al mundo? Después de todo, les ha generado enormes ganancias tomar el crédito como los diseñadores de los llamados agroglifos o agrogramas. ¿Cuál es la verdad detrás del extraordinario suceso? La figura aparecida en Inglaterra fue recibida en todo el mundo con asombro e incluso con miedo. Los investigadores estaban sorprendidos. I don't know what to make of it. The picture itself is astounding, but again, the aspect of the picture is slightly sinister. It doesn't have a smile to it. So one says to oneself, if by any chance there is a technology which we don't understand, which is maybe 15 years ahead of what we understand, is there a slightly sinister aspect to this, that this is being put into the field in order to scare people? The technique that's been used to create this, I've never seen before, and I've visited over 300 crop circles in the last 10 years.
Esta figura no fue una sorpresa. Se esperaba una continuación al mensaje recibido hace un año en Chilbolton, Inglaterra, lo que para muchos es el inicio de comunicación con seres extraterrestres. De hecho, estábamos esperando que esto ocurriera exactamente en la fecha. Esto fue anunciado por nuestra parte de que iba a ocurrir, qué es lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. El rostro de un alienígena sosteniendo un disco plasmado sobre los campos de cultivo en Inglaterra se ha convertido en un verdadero misterio que cientos de investigadores en todo el mundo se encuentran analizando en estos momentos, especialmente el mensaje en código binario que aparece en el círculo. Precisamente un año antes, otro mensaje en código binario apareció en Inglaterra, en Chilbolton, a solo 8 millas de distancia de donde apareció el nuevo mensaje, y precisamente en la misma fecha. The only formation with which you can compare it is the face of last year at Chilbolton. And as I said, the lay is really very similar. The construction of the design is similar in so much the design is from the shadow, is from the standing crop. So that is the only formation with which I can draw any comparison at all. This one, the Chilbolton one, it was constructed in a similar sort of way. So it's extremely difficult to do. I'm sure it raises a lot of fascinating questions we finally should start asking everyone, especially officials, scientists, so we get together and find some answers, as nobody can explain this so far. Al observar los detalles, no deja uno de sorprenderse. La figura es absolutamente indescifrable desde el suelo, tal como ocurrió en Chilbolton. A esta clase se le ha dado ya una nueva designación. Must be something like 500th crop circle I've been to in the last 10 years. You know, this one and the Chilbolton one are the most, you just can't see what the design is. Whereas with the normal crop circles, where it's a Celtic cross or it's an Egyptian symbol or it's you know, you can just tell what it is on the ground. But not here. Sin duda que el mayor misterio detrás de la figura aparecida cerca de Winchester el 16 de agosto lo representa el mensaje en código binario y que al parecer ya ha podido ser descifrado. Nos encontramos en el centro del llamado disco. Como podemos observar aquí, la figura es circular y al mismo tiempo cuadriculada. Podemos observar que existe un código aquí, que sin embargo desde el suelo pues es muy difícil de comprender y de leer. Es necesario desde el aire. De hecho, se están analizando estas codificaciones, estas figuras, porque pues aquí es donde se considera que existe la posibilidad de que se esté dando un mensaje. Es precisamente en esta codificación que simplemente parecería como si hubiera ocurrido un desastre en esta zona, pero sin embargo todo tiene un sentido y cada cuadrícula nos está diciendo algo. El tamaño, la forma, la disposición, todo es perfectamente acomodado para que se trate de entender el mensaje. Pero insisto, y las personas que han estado aquí concuerdan en que esto desde el suelo es absolutamente complejo y casi podríamos decir imposible de haber sido realizado. Por ejemplo, en este lugar se puede observar cómo las plantas permanecen en posiciones encontradas frecuentemente, y esto, aunque desde tierra no tiene ningún sentido, desde el aire forma la figura. Por eso resulta muy difícil. Podemos ver aquí cómo incluso, por favor, mira este detalle, cómo estas plantas están dirigidas hacia ese lugar y estas hacia el lugar opuesto. Have you noticed this?
cómo las tenemos exactamente en dirección. Y podemos observar estas ligeramente curvadas, evidentemente que tiene algún sentido que pues es difícil de entender desde tierra, pero todas las plantas, como vemos en esta región, en esta zona, están en direcciones opuestas al bajar la intensidad de la luz, y por eso resulta mucho más evidente la posición de las plantas. Algunos expertos aseguran que la clave para descifrar este mensaje es un número que aparentemente hasta ahora han podido establecer. When we try and communicate with extraterrestrials, we use the universal language, which is binary, and also this is the language that computers use. Se realizan grandes esfuerzos para tratar de descifrar el nuevo mensaje. En agosto del 2001 fue relativamente sencillo hacerlo, ya que se trataba de una respuesta al mensaje enviado por Frank Drake al espacio. Es decir, que se analizó la respuesta de acuerdo al mensaje. En esta ocasión es diferente. Un mensaje en código binario esférico. El reto para descifrar la señal es complejo. Por otra parte, es necesario establecer si la imagen del ser podría tratarse de una fotografía. Al realizar un análisis de alto contraste en la imagen del alienígena, se observa a la figura completa y en tercera dimensión. Incluso se pueden observar los dedos de ambas manos, además del cuello y el cuerpo completo del extraterrestre, así como las pupilas de ambos ojos, además de la luz y la sombra que se reflejan en el rostro. La figura del alienígena en Winchester presenta un disco en código binario en la mano, el mismo código que utilizan las computadoras. Este código ha sido ya descifrado por diversos especialistas en todo el mundo, y este aparentemente es el mensaje. Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está ahí afuera, y finalmente apunta. Nosotros nos oponemos a los engaños. Un mensaje que indudablemente representa una advertencia, y al mismo tiempo un mensaje de esperanza que nos dice que el bien se encuentra en el espacio. Quizá son estos alienígenas los que se llaman los buenos a sí mismos, de tal forma que finalmente es un mensaje de amistad. Se continuarán analizando las características del nuevo mensaje. Se ha creado un gran número de especulaciones alrededor del mismo. Si podría ser una advertencia sobre un desastre, un meteorito que podría caer a la Tierra, un súbito cambio del eje magnético. También se piensa que podrían ser las coordenadas cósmicas de su planeta de origen de estos seres. Otros más consideran que podría ser una fórmula química. Hasta hoy, ninguna de las versiones ofrecidas parece lo suficientemente convincente. Resulta curioso que en Fergan, en Uzbekistán, en Rusia, se encuentra una pintura rupestre a la que los especialistas le dan una antigüedad de 5000 años. En esta pintura observamos a un extraño ser que es acompañado por una nave, un disco volador y un ser que aparentemente representa a un extraterrestre. Podemos ver en la pintura que existen 4 planos. El primero sería el del propio ser. En el segundo plano se encuentra la nave y el ser alienígena con las pequeñas antenas. En el tercer plano se encuentran las montañas y en el último algunos cuerpos celestes. En esta figura podemos observar un disco en código binario. Este es sostenido por la mano izquierda, al igual que en la figura de Winchester. También se observa que con la mano derecha hace una señal, también curiosamente muy similar a la que vemos en la figura de los campos de trigo en Inglaterra. Podemos observar también que el rostro de este ser se está separando en dos, como si estuviera explotando. ¿Tratarán aquí de darnos algún tipo de advertencia?
¿Nos contarán algo de su propia historia? En el segundo plano se observa un disco volador que se eleva por los cielos. En la parte inferior, sobre la superficie, un pequeño ser alienígena. Parecería ser un dibujo cómico, con dos pequeñas antenas. El ser nos está haciendo una invitación. ¿Cuál será el mensaje de esta pintura? ¿Será un mensaje dejado hace más de 5,000 años para que fuera descifrado por los seres humanos del siglo XXI? Usted puede tener la mejor conclusión. Alrededor de este sitio cada año se presentan extraordinarias figuras que aún no pueden ser explicadas. Stonehenge es, por tanto, el centro de un intento de comunicación que permanece por el momento alejado de la ciencia. Aunque Stonehenge parece ser el centro de este extraño fenómeno, durante el 2002 aparecieron los llamados agrogramas, agroglifos, pictogramas o simplemente llamados los círculos de los campos de cultivo en una docena de países. En el Reino Unido, más de 100, en Dinamarca, al menos 30, en Holanda 18, en Canadá 11, en Polonia 10, en la República Checa y los Estados Unidos 9, en China 3, en Nueva Zelanda 2 y en Lituania, Francia y Suecia 1 respectivamente. El 11 de agosto, en Teton, Idaho, apareció una figura de la misma calidad de las que se han observado tradicionalmente en Inglaterra. Nadie hasta el día de hoy ha especulado de que podría tratarse de una broma. De hecho, se confirma su autenticidad. Esta es una historia que aún no ha concluido. En los próximos años se podrían recibir nuevos y extraordinarios mensajes de otras inteligencias. Esperamos que con el tiempo y continuidad de estos acontecimientos, finalmente el ser humano intentará mantener una comunicación abierta con otras inteligencias del cosmos. El ser humano de los inicios del siglo XXI, que rehúsa aceptar una nueva realidad, se asemeja al del siglo XV, que también se negaba a aceptar que la Tierra era redonda, o al del siglo XVII, que pensaba que nuestro planeta era el centro del universo. Una historia que, sin embargo, está empezando a cambiar. Nuevas generaciones de seres humanos que traen consigo nuevas ideas, nuevos valores. El futuro nos promete acercarnos a seres inteligentes de altas civilizaciones del espacio. Por ahora observemos con cuidado. Más allá de las noticias, de la realidad aparente, se encuentra el nacimiento del ser cósmico, del ser humano que llegará hasta las estrellas, donde se encontrará con el paraíso y ahí estará Dios.